Antes de dar inicio con la exposición que vamos a presenciar, les voy a mencionar algunas reglas respecto al funcionamiento de esta charla. ¿Ya? Les pedimos a todas y todos los asistentes que por favor mantengan en silencio sus micrófonos. Una vez concluida la exposición del profesor Letkus, la doctora Marisa Graciela Mancino va a realizar una pequeña intervención en su calidad de presidenta del capítulo chileno de la World Compliance Association. Luego de concluir esta intervención, vamos a tener un espacio para consultas y preguntas que tengan. ¿Ya? Estas van a poder ser realizadas mediante el chat, van a poder escribirla a ustedes durante el chat, o al finalizar la presentación, les vamos pueden levantar la mano utilizando la funcionalidad que tiene el Zoom. En el chat está siempre la funcionalidad para poder levantar la mano, y cuando aparezcan entonces les vamos a otorgar la palabra para que puedan abrir su micrófono y hacer la consulta respectiva. ¿Ya? Les rogamos, eso sí, que todas sus consultas o preguntas no tengan una extensión de más allá de 2 minutos para poder cumplir con los tiempos de esta actividad. Y al final de esta, el profesor Carlos Hefner va a concluir la actividad con un comentario de cierre acerca de esta exposición. Les quiero recordar que esta charla, en estos momentos, está siendo grabada y además está siendo transmitida en forma simultánea en la página de Facebook de la carrera de Ingeniería en Información y Control de Gestión de la sede Puerto Montt de la Universidad Austral de Chile. Y posteriormente también va a estar disponible en nuestro canal de YouTube, por eso se está grabando. Para iniciar esta actividad, los dejo con ustedes a la directora de la Escuela de Ingeniería en Información y Control de Gestión, la señora Valesca Mena Allendez. Muchas gracias. Buenas tardes a todas y todos. A nombre de la Escuela de Ingeniería en Información y Control de Gestión de la Universidad Austral de Chile, es un honor para mí dar la bienvenida a la charla Alcances e Implementación del Compliance, en palabras del profesor Manuel Letkus, a quien agradezco de antemano aceptar la invitación que realizamos junto con la Escuela de Administración Pública de la Universidad Austral de Chile, sede Puerto Montt, dirigida por el señor Pedro Díaz Polanco, a quien aprovecho también de saludar, para realizar este evento online desde la región de los lagos, la puerta de entrada a la Patagonia chilena. El compliance se hace cada vez más relevante en diversas disciplinas, tanto en el ámbito público como en el privado, asociado no solo al cumplimiento de las normativas vigentes, sino también de la prevención, gestión de riesgos y control de gestión más allá de lo que establece la norma, con el desafío de convertirlo en parte de la cultura de dichas organizaciones. Espero que este espacio de conversación sea de provecho e inspiración para cada uno de los asistentes. Muchas gracias. Muchas gracias, directora. Profesor Pedro Díaz, y como director de la Escuela de Administración Pública, si también quiere en el fondo saludar al inicio de esta actividad. Muchas gracias, Alejandro. Bueno, primero que todo, saludar a Manuel, agradecer también, como lo hizo Valesca, la disposición, la excelente disposición para poder ofrecer esta conferencia, y también a Marisa, que se han hecho una apertura en sus tiempos para poder desarrollar esta actividad académica. Agradecerle a todas las personas externas a la universidad, profesionales de distintos lugares del país. He tenido comunicación con gente desde Arica a Punta Arenas, que es muy interesada en poder participar de este evento. Y también a nuestros estudiantes, tanto de la carrera de Información y Control de Gestión, Ingeniería de Información y Control de Gestión, como lo de Administración Pública. Para todos ellos esta es una oportunidad muy valiosa, ya que empieza a potenciar la formación que nosotros tenemos en el ámbito de la gestión, y especialmente a la hora de poder determinar cómo la eficiencia y la eficacia pueden optimizarse a través de estas herramientas modernas que han sido poco utilizadas en el sector público y que cada vez más se están implementando en el sector privado. Por lo tanto, de alguna u otra forma, esto es una gran oportunidad para todos nosotros. Así que sin más, dejo la palabra a Alejandro para que pueda continuar con la moderación. Muchas gracias. Gracias, profesor. Para continuar, voy a proceder a realizar una breve introducción de nuestro invitado, del profesor Letkus. El profesor es ingeniero civil industrial, es licenciado en Ciencias de la Ingeniería, máster en Administración y Dirección de Empresas, y doctor en Ciencias Logísticas y Supply Chain Management.
Además es académico de planta y jornada completa en la Facultad de Administración y Economía de la Universidad Tecnológica Metropolitana, UTEM, con una trayectoria de más de 30 años en educación superior. Actualmente se desempeña en la UTEM en el cargo de director subrogante del Departamento de Gestión Organizacional, que es la unidad académica encargada de desarrollar y cultivar el conocimiento aplicado en el área de administración de empresas. Es responsable de dirigir y asignar la prestación del servicio docente a las escuelas y carreras, gestionar el recurso humano en programas de investigación y establecer líneas interdisciplinarias. También ha ejercido el cargo de director de la Escuela de Administración, unidad responsable de dirigir y gestionar carreras de pregrado. Además, el cargo de jefe de la unidad de estudio de la Vicerrectoría Académica, unidad cuyo propósito es el de apoyar las directrices académicas estratégicas. Paralelamente y de forma continua, actúa como coordinador de diversos comités de autoevaluación de carreras de la Facultad de Administración y Economía. Actualmente, el profesor Letkus ocupa el cargo de vicepresidente nacional del área de estudios e investigación del capítulo chileno de la World Compliance Association, asociación internacional sin fines de lucro formada por profesionales y organizaciones interesadas en el mundo del compliance. Esta asociación tiene entre sus objetivos la promoción, reconocimiento y evaluación de las actividades de cumplimiento en las organizaciones con independencia de su forma jurídica, así como el desarrollo de herramientas y procesos para una correcta protección frente a determinados delitos e infracciones. Dejo con ustedes, entonces, al profesor Manuel Letkus y su exposición. Muchas gracias, Alejandro. Esta reunión, dentro de toda esta trayectoria académica, no deja ausente el tener que reiterar el compromiso que tenemos como académicos de poder, de alguna forma, llegar a las personas y encauzar el cambio que requieren las instituciones y, por cierto, las personas. Muy buenas tardes a todas y a todos. Agradezco desde ya las bonitas palabras introductorias. También agradecer al Instituto de Gestión e Industria de la Universidad Austral y a las escuelas de Ingeniería en Información y Control de Gestión, como también la Escuela de Administración Pública, que ha dado espacio a esta bonita oportunidad de conversar y ver algo que es algo muy elocuente y a veces nos preocupa demasiado en lo personal y en términos de lo que es las responsabilidades de los ejecutivos y de los resultados de las organizaciones. Yo quisiera, en primera instancia, antes de dar cuenta de lo que tengo preparado, agradecer en forma especial a la audiencia, a todas y a todos los presentes, puesto que detuvieron su tiempo, su trabajo rutinario, como dijo Pedro en su exposición, en donde nosotros vamos a tener esta oportunidad de hablar del compliance y cómo desde el punto de vista personal y desde el lugar en donde trabajamos y actuamos todos los días, podemos emprender acciones para construir, por un lado, y avanzar hacia una cultura con responsabilidad social. Qué bonito sería, puesto que cuando uno mira para el lado y ve aspectos muy negativos, decimos que a lo mejor lo que hacemos no ha tenido los resultados esperados. Quisiera abordar primero, para tener una posibilidad de mayor interacción, yo veo nombres y algunas caras conocidas. No sé si, Alejandro, las personas podrán levantar la mano. ¿Pueden levantar la mano? Sí, pueden levantar la mano mediante el mismo chat de...
¿Tú dices o quieres verlo en cámara? Yo quisiera verlo aquí en cámara, por favor. ¿Quiénes son las personas que son de Puerto Montt y alrededores? Levanten la manito, se dejan ver, por favor. Esta es una actividad que necesita este enlace más personal. ¿Sí? Ya, muchas gracias. Ahora, las personas que son, supongamos de Temuco, ya que Marisa hablaba de Temuco, ¿a quién tenemos de Temuco? Paola, Lisette, bienvenida. Qué grato tenerlas por acá. De Concepción, ¿tenemos personas de Concepción? ¿No? Sí, por ahí están, hay un chat. Alexis, muy bien. De Santiago, me imagino que ya he visto varios ahí. Entonces, fíjese que muchas gracias. Ahora podemos ocultar la cámara para no tener problemas de conectividad. Esta actividad que acabo de hacer es para que no solamente tener esta comunión que se dan que tienen que tener estos espacios de comunicación, sino que también dar cuenta de que esta pandemia trajo aspectos también positivos. Uno de ellos es que aquellas personas que están distantes, hoy en día las sentimos más cerca. Bueno, vamos a conversar y voy a departir con ustedes unos puntos relacionados con mi presentación, en donde en ella trato de dar cuenta de la parte de gestión que le compete al compliance. Me gustó mucho escuchar a Pedro dentro de algunos elementos que son clave dentro de toda organización, que es la eficacia y la eficiencia. Al parecer, a veces le tenemos miedo a la eficiencia. ¿Y por qué le tenemos miedo a la eficiencia? Porque estamos acostumbrados a tener estructuras de dirección muy autoritarias y ajenas al liderazgo y ajenas a la posibilidad de tener un aprendizaje dentro de la organización y tener responsabilidad. Cuando uno llega a ello, evidentemente que se siente más comprometido con lo que hace y, por cierto, siempre busca la senda de la mejora. Y esa senda de la mejora no está ausente de herramientas. Yo les voy a presentar algunas, pero evidentemente que no las voy a profundizar, solamente hacer un panorama de lo que tenemos nosotros dentro de los grandes aportes que se han hecho más de un siglo ya dentro de la administración para que hagamos las cosas bien y mañana mejor. Esa es la idea y esa es la orientación que debería tener la buena gestión. Y de preocuparse, obviamente, del compliance y de las personas y buscar siempre esa cultura hacia la responsabilidad, no solamente social, sino también ética. Si me permiten, voy a compartir con ustedes la pantalla. La charla, ya ustedes tenían conocimiento de ella, denominada Alcance e Implementación del Compliance, tiene por objetivo estimular el compliance mediante una gestión basada en la responsabilidad y el aprendizaje. En forma muy escondida, eso sí, yo quisiera de que ustedes pudiesen ver en esta oportunidad una visión distinta a la clásica que hacemos dentro de la organización, en donde estamos más preocupados de los costos, en donde estamos más preocupados a lo mejor de las finanzas, de las ventas, y nos despreocupamos de la riqueza que tienen los procesos, que a partir de los mismos y de las operaciones uno puede hacer importantes mejoras. Esta slide que usted está observando no tiene título. Usted
usted le puede colocar el título. Los casos son elocuentes y nosotros hemos tenido algunas reacciones, a veces de asombro y a veces de ofuscación frente a los mismos. Estamos hablando del caso Farmacia, ¿no es así? SQM, la colusión del confort, de los pollos, el caso Chispas, el caso Fragata, y así una seguidilla de algunas realidades que nos han traído a colación algunas preguntas. Porque el título seguramente ya le dio un título a esta slide. Pero, ¿qué ocurrió? ¿Qué ocurrió con el cumplimiento de la ley? ¿Qué ocurrió con las buenas prácticas? ¿Y qué ocurrió con la ética? Y si nos vamos al mundo de la gestión, ¿qué ocurrió con la generación, monitoreo de políticas, procedimientos y control? Preguntas, ¿no es así interesante? ¿Hemos sido siempre así? Bueno, yo creo que no. La respuesta la tiene la administración. Hay una ley física que se aplica perfectamente en la administración y esa se llama entropía. Si usted no coloca barreras para la entropía, todo va a tender al desorden, todo se va a deformar. Por lo tanto, si nosotros teníamos un estadio tan distinto hace algunas décadas como país y la hemos perdido, es porque no hemos sabido poder contrarrestar la entropía, que es algo natural, algo que existe no solamente a nivel de las personas, sino que de las empresas y de los países. En el escenario internacional, nosotros tenemos una obligada observación a lo que nos dice la Asociación de Examinadores Certificados de Fraude, que en el último reporte de 2020 hizo el estudio de 2.504 casos que representan una fracción, pero muy mínima, de aquellos casos de corrupción u otros que existen a nivel global, afectando a 125 países y causando más de 3,6 mil millones de dólares en pérdida. ¿Qué encontramos ahí? Que los típicos casos de fraude son detectados en aproximadamente 14 meses y en esos 14 meses cada uno de ellos ha tenido un costo para las empresas por 8.300 dólares en promedio por mes. También se destaca una apropiación indebida de activos como una actividad bastante común. Veamos por favor el porcentaje, un 86% de los casos, y que redundan en pérdidas promedios por 100.000 dólares. Pero fíjese que lo relacionado a la alteración de estados financieros son un escaso número, un 10%, pero impactan en forma mayoritariamente los valores, ascendiendo a 954.000 dólares. También, si quisiéramos hacer una mirada de los fraudes más frecuentes, la malversación de activos, el número 1, le sigue la corrupción, número 2, y tercero, manipulación de los estados financieros. También, si hacemos un análisis más pequeño, la línea telefónica y los correos electrónicos son los medios utilizados por los denunciantes en un 33% de los casos estudiados. También el 72% de los comprometidos en fraudes son hombres y además con mayores pérdidas de 150.000 en comparación a 85.000. También solo el 20% de los fraudes son cometidos por propietarios y ejecutivos, pero con mayores pérdidas, 600.000. Le siguen los gerentes y completan ello los empleados con 60.000.
Más de la mitad de los fraudes procedían de estos 4 departamentos. Más del 50% de los fraudes. ¿Qué departamento? Operaciones, contabilidad, administración superior y ventas. Evidentemente que en esta panorámica nosotros tenemos a 125 países y fíjese que no nos podemos alegrar porque tenemos en América Latina y el Caribe un 5%, puesto que estos 2.504 casos no representan una muestra representativa, sino son solamente aquellos que pudieron esta asociación hacer el estudio y análisis. Por lo tanto, al ver este mundo, este mapa mundial, está repartida por todos lados la problemática del compliance. Y volviendo a esa segunda lámina, podríamos colocarle como título que debemos adoptar algunos mecanismos de prevención y detección, sin lugar a dudas, puesto que hay un consenso internacional sobre la necesidad de reprimir los actos que distorsionan la competencia, fomentar el buen gobierno corporativo de las empresas, conscientes en controlar su riesgo de infracción legal. Por otro lado, tendencia legislativa de regular la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Entonces, esta es una necesidad que requiere quizás no una pronta solución, pero que estamos avanzando, y esta es una instancia más en donde nos estamos reuniendo para poder tener no solamente la conciencia, sino que además avanzar en las herramientas como para poder mitigar esto, como por ejemplo en los programas de cumplimientos normativos. La trama de los negocios es tremendamente compleja. Sabemos que la diversidad de organizaciones, algunas son muy locales, empresas regionales, otras empresas multinacionales que potencialmente tienen cabida y mercado en el resto del mundo, y aquellas más complejas, las internacionales, que fabrican en un lado, distribuyen por otra y llegan a destinos muy distintos donde están sus mercados. En esta madeja de escenarios y hablemos de normas, legislaciones y recursos disponibles y sistemas de información, le tenemos que sumar además que estas organizaciones, no todas son grandes, otras son medianas, otras son pequeñas, y todas ellas deben y tienen una cadena logística. Y la cadena logística tiene etapas de evolución totalmente distintas, desde la eficiencia hasta la última, alineamiento dinámico. En esta cadena logística, usted podrá recordar que hay una serie de herramientas de gestión que nos permiten gestionarla, como lo dice el Supply Chain Management. Pero evidentemente, si no tenemos una buena gestión, vamos a quedar muy desprotegidos porque no vamos a tener control sobre los eslabones que participan en la cadena logística. Y las herramientas evidentemente son más que conocidas, algunas de ellas seguramente usted las conoce, los típicos ERP, los SR, los QRM, no es así, el reciente modelo SCORE, y toda la asistencia tecnológica de información para no acometer no solamente errores en la gestión, sino problemas en el compliance. En los sistemas tecnológicos EDI, altamente dificultosos para la pequeña empresa, pero hay una serie de otras herramientas que son de tecnología más barata como para que se puedan implementar hasta las simples avisos, el picking to line o el picking to voice, que son elementos muy básicos y que a lo mejor sirven para aplicar sistemas más robustos como un Pocayao o un Chidoka. Por lo tanto, necesitamos la existencia de normativa existe una normativa que realmente va a afectar a las operaciones, así como la complejidad y variabilidad en su contenido. Hay leyes de aplicación extraterritorial
que pueden terminar incluso afectando la competitividad de las organizaciones y de las empresas. Y aunque se trate de normas extranjeras, y evidentemente no solamente el uso, sino el conocimiento de herramientas de gestión para el compliance. La regulación internacional nos muestra tres leyes tremendamente relevantes. La ley de prácticas corruptas en el extranjero de Estados Unidos, que en el año 1977 tuvo su aparición, una ley anticorrupción y registro de contable de activos. Esta ley cuenta con una vocación de jurisdicción amplia y debe ser observada por todas aquellas empresas que operen en el territorio de Estados Unidos o cuando sus actividades guarden algún tipo de vinculación con dicho territorio. Recordemos, y haciendo un poquito de historia, en la década del 50 en los Estados Unidos había una usual actividad de proteger a inversionistas en países con escasa o nula seguridad jurídica, y ahí apareció fuertemente la corrupción. Y en las décadas del 70 se impuso esta ley porque hubo una corriente de mejora en ese ámbito. Y esta ley también, por ahí por la década del 90, mediante unos memorándum, hizo efectiva la posibilidad de que mediante un programa de cumplimiento, aquellas organizaciones y empresas que tenían alguna falta podían mitigar si evidentemente registraban ese antecedente y lo hayan llevado a la práctica. También se suma a esta ley internacional la ley de reforma de contabilidad pública de empresas y de protección al inversionista, también de Estados Unidos. Ya nos estamos saltando al año 2002. Esta ley impone requerimientos para que las empresas mejoren su contabilidad, utilizando políticas y procedimientos debidamente documentados, con el objeto de devolver la confianza a los inversionistas, ¿sí? Y reforzar la gestión empresarial, demostrando, eso sí, objetivamente la responsabilidad social, integridad y ética en la administración de las organizaciones, principalmente bursátiles. Ahora, esta normativa hizo obligatoria un programa de cumplimiento normativo que las empresas deben cumplir y adoptar. Después tenemos la ley antisoborno del Reino Unido. Nos hemos saltado ya al año 2010, en donde se prohíbe, no es así, mediante esta ley, que se ofrezcan y se reciban sobornos. ¿Hay alguna interferencia? Ahora sí. Decía que en esta ley se prohíbe que se ofrezcan y se reciban sobornos, incluye también delito y responsabilidad objetiva y tiene un efecto extraterritorial agresivo. También en el plano internacional no podemos dejar de lado el convenio anticohecho de la OCDE en el año 1997 y la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción. La OCDE dirige los esfuerzos, no es así, globales, para nivelar las condiciones de competencia leal en las transacciones internacionales, luchando por eliminar el cohecho de servidores públicos cuando se compite por contratos e inversión. También las Naciones Unidas han hecho lo suyo con ciertas instrucciones y mecanismos que coayudan de forma fuerte en el año 2005 con la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción. Si vamos al plano local,
nos encontramos con nuestro querido Chile, y aquí tenemos nosotros la ley 20.393 de responsabilidad penal de las personas jurídicas, esto del año 2009, y que sanciona a las empresas que carezcan de un modelo que prevengan de delitos de lavado de activos, financiamiento del terrorismo, cohecho, receptación y otros delitos económicos como negociación incompatible, soborno entre privados, administración desleal, entre otros. Pero además de ello, hay que dar cumplimiento a las obligaciones a nivel de la administración dentro de las organizaciones, en donde aparece la necesidad de incorporar a una figura, el oficial de cumplimiento, como máximo responsable de velar por el cumplimiento de las obligaciones, tanto impuestas como asumidas voluntariamente por la empresa y las organizaciones. Y hay algunas... se han elaborado algunos estándares como para poder realizar este cometido, pero evidentemente que no tenemos todavía una estructura y una modalidad como para que podamos nosotros tener una madurez dentro de esta unidad, porque al último es una unidad dentro de una organización que va a tener que velar por el compliance. Pero no solamente velar por el compliance, sino velar de qué forma también podemos cambiar la forma de pensar y de actuar. Sabemos que la interrelación entre las personas y las empresas está contenida en la infraestructura social, económica, legal, tecnológica. Y para ello tenemos la superestructura que hace que funcione esta infraestructura. Pero la pregunta es, ¿cómo hacer funcionar la infraestructura en la dirección del compliance? Ahí a lo mejor usted tiene la respuesta, o a lo mejor la va a hacer ver al terminar esta charla. Tenemos, al parecer, una pequeña interferencia. Entonces decía de que la superestructura debe dar cuenta de cómo hacer funcionar la infraestructura, con el aparataje social, económico, legal y tecnológico, pero en la dirección del compliance. Los sistemas de cumplimiento que se han experimentado han transitado en dos extremos. Uno, el intervencionismo puro, y el otro, que son exigencias dictadas por el mercado. Ya se sabe que estos dos extremos no son practicables, puesto que el primero, que es el intervencionismo puro, modelo solamente de comando y control, no puede la autoridad conocer y regular con precisión las organizaciones y las distintas industrias y sus componentes, como los sectores también industriales. Y por otro lado, el modelo de autorregulación, quizás el empresario va a dirigir más la atención a sus fines de productividad, rendimiento, y no hacia el compliance, que es el destino que se debe tener dentro de los sistemas de cumplimiento. Y hoy en día hay un consenso que hay que utilizar un modelo intermedio, modelo de la autorregulación, pero regulada. Regulada según algunos estándares de la autoridad, pero también con algunas prácticas provenientes del modelo dado por la organización. Como no hay de todas maneras en las leyes se entregan pautas y elementos como para tener un buen sistema de cumplimiento, pero un estándar no existe. ¿Qué es lo que podríamos encontrar básicamente en ello? Tres columnas: una, el programa de cumplimiento, que es su formulación, su implementación y después mantener este programa en cumplimiento. La primera fase es la más difícil, diría yo, identificar los riesgos,
ubicar, como dicen los expertos, el Risikofeld, que es aquel campo de acción en donde hay más posibilidad de riesgo, y después definir la forma de cómo actuar, y ahí aparece a lo mejor algo muy conocido por usted, las matrices, mapa o inventario de riesgo, y que se suma a ello los elementos basales de la conducta, medidas de prevención y medidas de detección. Y después instaurar dentro de la organización una estructura de cumplimiento, donde el primer paso ya se ha dado con el nombramiento de un oficial de cumplimiento. Y después lo típico relacionado a la implementación y a la mantención del mismo. Y de momento tenemos la ISO 19600 que nos apoya para poder avanzar en lo que es este sistema de cumplimiento. Pero tenemos ahora una nueva ISO, la ISO que nos va a permitir con la 37301 una modalidad y una forma más ordenada de encauzar la evaluación, el mantenimiento, la mejora de un sistema de gestión de cumplimiento. Esta ISO tiene ciertas directrices que van desde el alcance al mejoramiento, pasando por una condición importante de liderazgo, en donde ahí va a descansar la cultura del cumplimiento, el gobierno del cumplimiento y la función de cumplimiento, más todas las responsabilidades asociadas para la planificación, soporte, operación, evaluación y mejora. Mejora de los procesos, mejora de aquellas diferencias que tenemos dentro de nuestros indicadores o KPI para lograr aquellos niveles esperados dentro de la organización en compliance, porque nos falta mucho aún. Entonces yo decía que dentro de lo que es la identificación de dónde están los riesgos está el Risikofeld, y por tanto habría que adoptar un sistema muy de la mano con el tema operativo, en donde descansan todos los procesos. Usted no puede gestionar, usted no puede controlar nada si no conoce los procesos de su organización. No uno, sino todos los procesos. Y esos procesos a veces no reflejan las operaciones realmente, o esconden algunas acciones. ¿Qué tal si a lo mejor hacemos un subproceso para aclarar y evidenciar aquellos elementos que están escondidos? Por otro lado, ¿qué es lo que se observa normalmente en los procesos? Que las personas creen que estos están regulados siempre por variables que no va a modificar la conducta de las personas, las máquinas, los sistemas que actúan dentro de este. Por lo tanto, piensan que son determinísticos, y la verdad, los procesos son probabilísticos. Observen las compuertas que tienen los distintos procesos que están en su unidad o en su organización, y vea por favor si existe, a lo mejor o no tiene, eventos aleatorios, porque un buen flujograma no solamente tiene que responder al lenguaje que se tiene hoy en día, que es el BPMN, ¿no es así? Sino que además tiene que dar cuenta real de lo que se está ocurriendo para poder ver dónde se encuentra la dificultad, el problema. También las típicas auditorías, que son tremendamente importantes y relevantes, por favor, descansa por una apuesta de representatividad en una muestra. Esa muestra que a veces no consideran si los procesos son capaces o no capaces. Es decir, el índice de capacidad y que es SUP y el índice de capacidad real. Este índice de capacidad nos va a decir de qué manera nos estamos acercando o alejando de lo deseado dentro de los
ratios requeridos por cada uno de los procesos. Si usted tiene estos índices mayores a 1, bueno, estamos bastante bien, diríamos, ¿no es así? Pero si son menores que 1, preocúpese, porque ahí hay espacio para que existan errores y muchos errores. Aquí hay otra nube que no sé si usted ha conocido alguna de estas herramientas que nos ayudan a la buena gestión y evidentemente a la mejora. Porque si hablamos de mejora en los programas de cumplimiento, usted a lo mejor está pensando solo y exclusivamente en aquellas herramientas comunes que se observan en las matrices de riesgo y que dejan de lado una serie de otras que son necesarias debido a que tienen mayor competencia para solucionar y ver las cosas. El IDEFO, ustedes hacen los despliegues del macroproceso para después a lo mejor llegar a un CIPOC, y después todas estas que están acá, las IC, las APR, las ANSOP, son herramientas para construir las matrices de riesgo, pero aquí hay algo escondido, está todo oscuro, hay muchas más. ¿Por qué no utilizamos también estas herramientas? Los modelos estocásticos, la minería de datos, el Big Data, son herramientas que están a su disposición para construir buenos programas de cumplimiento, porque el cumplimiento se va a dar en la medida que usted también va utilizando algunas herramientas que son aceptadas. El Lean Six Sigma o la unión Lean Six Sigma, que es lo que tenemos hoy en día, es una de las importantes herramientas que vienen del Japón para que usted pueda disponer de ella y avanzar en los objetivos que estamos en este momento involucrados. El Kaizen utiliza la espiral de Deming, el Six Sigma, el espiral de Deming. El equipo de las 8 dimensiones, también el espiral de Deming. O sea, tiene varias que nos puede ayudar. El Chidoka, los Pokayau, son herramientas a su disposición para la alarma y ver en qué momento ocurre algo que nos va a preocupar dentro del cumplimiento. Y estas metodologías nos van a ayudar a avanzar cómo gestionar y cómo hacer bien las cosas dentro de las organizaciones. Lamentablemente nos quedamos con esas metodologías antiguas y que están dadas con una directriz que van siempre desde la alta dirección hasta el nivel operativo, en donde no hay interacción y no hay conocimiento y no hay mejora. La estructura de Six Sigma también la podemos acomodar al compliance. ¿No es así? En donde el champion puede ser lo más bien el oficial de cumplimiento y tener todos los cinturones del cumplimiento, como lo tiene los cinturones de la técnica Six Sigma. El cinturón amarillo, verde, negro, el Master Black, ¿no es así? Todas estas personas contribuyen a la mejora, porque el Six Sigma es para, ¿qué cosa? Dar cuenta de cómo identificamos los problemas y cómo también nos podemos hacer cargo de ello para la mejora. Y con esta realidad del Six Sigma puedo ir avanzando en el mejoramiento del compliance, con también los equipos que participan, el Comité Six Sigma, en donde está el Champion, ¿no es así?, y el Master Black, y el Comité de Proyecto Six Sigma. Y después, porque esto no es una clase, por favor, este espiral de Deming que utiliza aquí el Six Sigma, el DMAI, tiene también herramientas a su disposición para identificar los problemas y poder de alguna forma mitigarlo y ojalá eliminarlo. Y esto está para cualquier tipo de problema,
no es solamente para lo que usted está pensando, típicamente asociado a un rendimiento en la calidad. Entonces, el primer paso a definir, mire, aquí tenemos un conjunto de herramientas. No nos vamos a detener. Lo importante es que usted sepa que existen estas herramientas. Y si va al otro eslabón, que es medir, también a su disposición tiene un set de herramientas para que haga las cosas bien en la medición. Y después en el análisis también la administración le entrega una serie de herramientas, metodologías para avanzar en el análisis. Y por último, bueno, me falta la mejora, es todas las herramientas típicas para mejorar y avanzar, que no solamente están las matrices de priorización, ¿cierto? Hay una serie de pruebas pilotos, simulaciones, etcétera, para llegar a lo que es el control, que seguramente ya escuchó esto, el Pocayau o el Chidoka, o todos los diagramas estos de gráficos que nos muestran a nosotros las tendencias para poder ver cómo vamos y cómo podemos encauzar nuevas acciones de mejora. Esto también no es propio, por favor, de la calidad, es propio de avanzar y consolidar problemas que se dan en el cumplimiento. Cumplimiento no solamente con la ley, sino cumplimiento autoasumido dentro de las directrices y de las organizaciones. Y aquí usted no entiende nada, qué bueno, porque la idea es no entrar a manejar conceptos. La empresa Toyota, por años, por décadas, dos elementos fundamentales. Una, A3, y lo otro, el Jaja Shinkanri. La alta dirección tiene pocos problemas y todo grande. La línea media tiene pocos problemas medianos, ¿sí? Mientras que la parte operativa tiene muchos problemas pequeños. En definitiva, en la empresa y en toda organización, ¿qué es lo que hay? Problemas. Y esos problemas hay que solucionarlos. Y bienvenido sea entonces esta manera de pensar y de hacer mediante el sistema A3, que como metodología el A3 ayuda a difundir un método científico que obliga a las personas a observar la realidad, ¿sí? Presentar datos, proponer una contramedida del trabajo. También se diseñan y logran objetivos mediante el seguimiento de procesos, revisión, ajuste, frente a los resultados reales. Esto necesita así un líder lean que parte por el mismo gerente. Esta metodología 3 es una hoja, simplemente una hoja de dimensiones de 297 por 420 milímetros. Si usted mañana llega a un cargo y le pasa una hoja en blanco de estas dimensiones, bueno, usted se va a enfrentar a una metodología Lean de la empresa Toyota, en donde hay un contexto, una situación, un objetivo, un análisis causa-raíz, unas contramedidas, un plan de acción y seguimiento. En tan solo una hoja, y no en páginas y páginas de proyecto, usted avanza en mejora. Aquí no, en una sola hoja. Es como el Canvas para definir bien un negocio, que con una sola hoja usted sabe lo que hace y cómo lo hace. Aquí también, en una sola hoja, usted puede saber dónde está el problema, ¿no es así? ¿Cuál es la situación? ¿Cuáles son los objetivos que tiene que cubrir? ¿Y cómo va a salvar los problemas? Pero esta hoja A3 la va a hacer y deshacer muchas veces, capaz que lo haga usted por un ejercicio por más de 3 meses, sin lugar a duda. Y ir siempre, como lo hace el policía, al lugar de los hechos. Y ahí está el gamba.
por aquí está, en alguna parte lo teníamos, el Gamba, ¿no es así? En donde nosotros tenemos que ir al lugar de los hechos una y otra vez, y no solamente observar, sino que también a interferir, y como esto es de aprendizaje, evidentemente que ayudar al otro a mejorar. Este es el despliegue de las herramientas que los invito a utilizar y que están a disposición dentro de la administración para la mejora dentro de cualquier plan, y por cierto, en el plan del compliance. Como última reflexión, quisiera por favor que observásemos unas fronteras del cumplimiento, del compliance. Nosotros conversamos, hacemos, miramos, igual que las empresas, basado en la moral, la ética y la racionalidad. Y en la moral, esta moral no es estática, responde a espacio y tiempo. Y la idea es que nosotros siempre, porque aquí está la parte normativa, cubramos esa parte normativa y vamos y avancemos del menos al más. Una vez escuchamos a una autoridad nuestra: yo doy cumplimiento a la ley más allá de su espíritu. Y hemos escuchado también a un sacerdote hablar de qué cosa, hablar del sueldo mínimo ético. Entonces, si dejo de proyectar, ¿para dónde se avanzó? Para ese lado. Pero alejándose también favorablemente de la moral, en donde usted no solamente tiene que dar cuenta de que está cumpliendo esas normas, porque esto es mayor igual, y también de la mano con la racionalidad. También hemos escuchado de unas frases de algunos años, ya algunas décadas, de una visita que no se dio nunca dentro del país, y que en sus discursos hablaba por la moral, por la razón, por la razón. Bueno, estaba dando cuenta efectivamente de dos ejes importantes de la frontera del cumplimiento. ¿No es así? Ahora, cuando hablamos de la mejora, si estamos nosotros en este punto, la idea es seguir avanzando en calidad ética y en la racionalidad. Racionalidad que yo la he colocado aquí solamente por sustentabilidad, porque envuelve la responsabilidad social, la responsabilidad económica y la responsabilidad ambiental. Cuando se estaba discutiendo el 10% de retiro de los fondos de pensiones, algunos decían que era muy malo. ¿Y por qué decían que era muy malo? Porque estaban pensando en la racionalidad, en la parte económica. Quizás no es así, porque la responsabilidad económica que tiene la sustentabilidad es aquella que usted tiene que preocuparse de hacer acciones que no van a comprometer el futuro, teniendo beneficio solamente en el presente. Ahora, esta moral, esta línea no estática, decíamos, responde a espacio y tiempo. Usted, con la ley Emilia, avanzó en ese sentido. Después la ley Cholito, no es así, paridad de género. Después tenemos diversidad, etc. ¿Y qué pasó con su frontera del cumplimiento? Ya quedó fuera. Pero ¿cómo cambiar la cultura? Eso es algo difícil, requiere más tiempo. Y por eso las herramientas que le he presentado traen esa connotación. Cómo manejar la gente y cómo manejar la forma de pensar y de hacer. De esa forma, la rapidez y la gran cantidad de elementos evidentemente hacen de que uno no pudiese posicionarse en algunos aspectos y profundizarlo. Le agradezco esta oportunidad. Muchas gracias por la atención. Quedo a disposición, Alejandro, entonces, para que prosiga esta presentación.
Muchas Alejandro. gracias. Sí, ahí te escucho. Muchas gracias, profesor, ya, por su intervención, por su exposición. Eh, Quiero darle el pase a Marisa, a la doctora Marisa Graciela Mancino, si está por ahí, que también nos quería entregar unas palabras. Ella es la presidenta del capítulo chileno de la WCA. Buenas tardes a todos. La verdad, un gusto. Bueno, no puedo activar mi cámara porque está bloqueada desde la base, creo. Te lo desactivamos al No tiro. importa, no importa, no es importante que me vean. Simplemente primero agradecerle a la Universidad Austral por la convocatoria, al profesor Manuel Lexus, un gusto tremendo estar con ustedes, con la Universidad Austral, con mucha gente del sur, que para mí es algo muy especial. Viví muchos años en Temuco, como les comentaba, así que parte de mi vida está formada con gente del sur que me lleva mucho mi respeto y mi gran saludo para todos ellos. Bueno, me presento, soy Marisa Mancino, soy presidenta de la Work Compliance hace muy poquito tiempo, ahora sí lo voy a poder activar a mi video. Como les explicaba, la Work Compliance es una asociación que es sin fines de lucro y que tiene como motivo primordial la difusión de todas las prácticas de compliance a nivel dentro del sector privado y público y en todas las áreas dentro de las organizaciones. Como decía el profesor Lectus, acá estamos hablando de un tema de cambio cultural, que cuesta tanto poder internalizarlo en las instituciones. Por ahí las instituciones que vienen o empresas que vienen del sector del extranjero ya vienen con una cultura de compliance un poco más arraigada. Nosotros tenemos que tratar como organización, y yo creo que es un tema cultural que tenemos que desde las bases arraigar, el cambio cultural hacia hacer las cosas bien por un amor colectivo, por las ganas de hacer las cosas bien, no por sanciones, sino por la convicción de que es lo correcto. Eso sería un cambio cultural que tendríamos que asumir como sociedad y que sería realmente un avance, no solamente porque ya tenemos una estructura legislativa no solamente interna en Chile desde hace muchos años, con la ley 20.393, también externa, que nos obliga internacionalmente, con tratados, a través de directrices de la OCDE y demás, pero nosotros tendríamos que lograr este cambio, no porque tendríamos sanciones o para mitigar los riesgos también, sino porque tenemos el amor colectivo de poder hacer las cosas mejor que antes, cada día mejor. Esto por ahí es un cambio cultural que los chicos que ahora nos están escuchando, que están estudiando todavía, podrían ayudarnos un poco más que los que estamos formados con otra cultura ya arraigada de años, de por ahí prácticas corruptas, que nos sentíamos que eran prácticas normales o habituales, pero que en realidad eran prácticas que estaban con un sesgo de corrupción y que nos llevó a determinados momentos a tener realmente muchos problemas locales y mundiales, digamos. Como capítulo chileno estamos concentrados además en hacer primordialmente capacitaciones exhaustivas a profesionales que se dedican en el compliance, porque no solamente tenemos ya las normas instauradas a nivel nacional, sino que lo que pretendemos es que las personas estén encaminadas a formar estos programas de integridad y de aplicar estas normas que el profesor bien explicó, y todas estas directrices que son una normativa bien difícil de entender, pero a la práctica, una vez que uno entra en el circuito con mucho conocimiento, por ahí se hace un poco más llevadera la aplicación normal de estas prácticas. Lo que queremos abordar es este tema de compliance con profesionales altamente capacitados en el área. O sea, esa es nuestra función como asociación, así que los invito a empoderarse en el tema de compliance. Es un tema apasionante que les va es una construcción de todos los días, nos lleva algo positivo porque vemos que el mundo puede cambiar, no tenemos que perder el optimismo. Los invito a potenciarse en los temas de sus áreas, porque todas las áreas deberían tener compliance, absolutamente todas. Entonces, esto es una invitación a hacer las cosas bien porque sí, porque para eso estamos, para estar cada día mejor, para formar un futuro para nuestros hijos, para nuestros nietos, y que esta sociedad por fin tenga buenas prácticas en todos los ámbitos, no solamente en el empresarial. Bueno, lo ideal sería que empecemos desde las familias a hacer buenas prácticas, ¿no es cierto? Creo que los niños
desde la base parten sabiendo qué está bien y qué está mal. Nosotros nos vamos corrompiendo a medida que vamos creciendo, así que los invito a que desde sus familias empiecen a hacer buenas prácticas y podamos llevar estos a las organizaciones, a las instituciones públicas, a los colegios, y así a todo el mundo. Estoy realmente muy motivada, espero transmitirle mi motivación con el compliance. Quiero que se revisen en las páginas de la Work Compliance, tiene una cartera de profesionales muy exitosos, y esto les va a ayudar también en sus carreras a potenciarse, a poder apasionarse con el tema y poder realizar también sus actividades profesionales con mucho aporte de nuestra comunidad de asociados. Así que muchas gracias, Manuel, y muchas gracias a la Universidad Austral por darme este espacio. Muchas gracias, doctora Mancino, por su introducción, por sus palabras. Gracias. A continuación, vamos a abrir el espacio para quien desee realizar alguna pregunta, alguna consulta al profesor Letkus. Puede escribirla o también puede preguntarnos derechamente, sin ningún problema. Si alguien está revisando. Bueno, alguien en el chat me está consultando sobre cómo acceder al video. Los que se hayan inscrito, ya, como tenemos sus correos, les vamos a mandar el enlace donde lo vamos a dejar en YouTube para que puedan verlo de nuevo. Acá, Patricio Caro, tiene una pregunta, profesor. Dice, ¿cuál cree que es el principal desafío académicamente hablando en este sentido? Tremenda pregunta. Si nosotros miramos hoy en día la preocupación que tienen los menores sobre el compromiso de la responsabilidad ambiental, es muy distante a lo que tenemos nosotros, los que somos más antiguos, por no decir viejos, no es así. Puesto que el proceso de educación no solamente se da a nivel universitario, sino que esto tiene que estar plasmado dentro de las primeras etapas de vida de las personas. Si vemos algunas prácticas dentro de la organización, como por ejemplo las 5S, que es muy útil dentro de la organización, pasando desde la línea superior, hablamos del lápiz estratégico, la línea media, la parte operativa, ahí transcurren fácilmente 4 años. Bien, un recurso en términos monetarios. Por lo tanto, el principal desafío es invertir en tiempo, el principal desafío también es invertir en recursos para que las nuevas generaciones, como dijo Marisa, también se empapen con el compliance y podamos tener una sociedad distinta. Una ley no corrige la acción de las personas. Sabemos que el no matar está en la legislación y está en la Sagrada Escritura, pero todos los días hay crímenes, no es así. Por lo tanto, esfuerzos por la legislación lo hay, se están dando, pero lo lento a veces y lo poco importante que se le da es a la educación. Ahí es donde tenemos que descansar. Y también buenos profesionales, como dijo Marisa, por favor, eso es vital, puesto que hay muchos recursos y antecedentes que podemos recoger como para poder emprender acciones que realmente tengan significado. Porque a veces hacemos planes y programas por dar un cumplimiento a su existencia y no hacia el logro del real objetivo que pretende. Alejandro.
Sí, perfecto. Tengo dos preguntas y una que hace Germán, que me pregunta, la verdad que es una pregunta más bien para, para nosotros, Manuel, porque dice, ¿la Universidad Austral tiene algún proyecto respecto a compliance en términos académicos? Yo no sé si o Pedro o Valeja quisieran responder. Yo puedo contar desde el punto de vista del compliance para lo que es ingeniería en información y control de gestión, pero no sé si en este caso quizás Pedro quisiera o Carlos podría contarnos un poco de repente su visión desde el punto de vista de la carrera de ellos. Carlos, tú o yo, como tú quieras. Aquí voy. Aquí voy, estaba conectándome. En realidad, en términos de la Universidad Austral, es muy probable que hayan algunas iniciativas en otras escuelas vinculadas, por ejemplo, en el área del derecho, pero en términos específicos, esta actividad que estamos realizando hoy día en alianza con la carrera de Ingeniería en Información y Control de Gestión, para nosotros como Administración Pública constituye un punto de partida de instalar y de empezar a socializar la importancia que tiene el compliance y su aplicación en el mundo público, la gestión pública. Así que yo lo consideraría como un hito súper trascendente, porque es una temática que particularmente yo veo en mis clases y comento con mis estudiantes, y de hecho muchos de ellos de mis cursos están hoy día aquí presentes, y yo los invité y los seduje a que estuvieran escuchando a Manuel, porque indudablemente ese es un área de conocimiento y un área metodológica que es crucial para el mundo público. Así que yo diría que, para contestar esa pregunta, que particularmente y específicamente lo dice en relación a la formación de nuestros estudiantes, este es un hito para nosotros en conocer las posibilidades y las complejidades también que se deviene del compliance. Sí. El año pasado con el profesor Carlos Hefner nos tocó ir a INPAE, que es un congreso internacional de administración pública, y ahí hubo, disculpe, estaba sin cámara, voy colocando, bueno, y ahí yo hice una ponencia respecto al servicio civil, básicamente a lo que es la expectativa que uno tiene respecto a la meritocracia, y cómo los procesos de alguna forma terminan obstaculizando que la meritocracia se termine validando, implementando. Esto estoy respondiendo a una de las preguntas que había en el chat. Entonces, finalmente, el compliance termina siendo esfuerzos individuales de los docentes, pero estamos seguros nosotros, con el comité académico, el consejo académico de la escuela, que lo vamos a implementar como contenido en alguna asignatura. De hecho, el profesor Carlos Hefner tiene el ramo de modelo de gestión y luego tiene el ramo de dirección, ética y gerencia pública. Y ya lo habíamos conversado extraoficialmente con el profe Carlos, que esto podría ser una materia que se pudiera ver dentro de lo que es el programa de estudio. Por lo tanto, hasta el momento, y tal como lo dijo el profesor Carlos, esto es un hito, ya que los esfuerzos son individuales por parte académicos, pero hoy día lo que queremos hacerlo es extensivo hacia el ámbito de la formación de nuestros estudiantes. Sí, yo voy a meter la cuestión un poco también respecto a eso, desde el punto de vista de Ingeniería, Información y Control de Gestión. Hablando sobre particularmente lo que conlleva el control de gestión, es necesario incluir no solamente un control de gestión que nos lleve hacia rentabilidad en el caso de empresa o cumplimiento de los objetivos de las organizaciones, sino que también un objetivo en sí hoy en día tiene que ver con el cumplimiento, con el compliance, porque es parte de uno de los riesgos más importantes, incluso ligado a la reputación que tiene cualquier organización. Por tanto, y también depende mucho de cuál sea la industria en donde opera y las regulaciones que tenga. Entonces, nosotros también, yo hablando un poco respecto de eso, puedo mencionar que dentro de la formación que estamos hoy día brindando en la carrera de Ingeniería de Información y Control de Gestión, utilizamos, digamos, quizás no con gran profundidad, pero sí tratamos de que esté incorporado en los programas
Y yo creo que desde el punto de vista académico para la universidad, como decía Carlos, este es un punto de partida que nosotros esperamos para introducir este tema ya a un nivel incluso más allá que lo que puede hacer las actividades académicas de pregrado. ¿Ya? Tengo otra pregunta acá para el profesor Lietkus. Sí, ¿cómo esto se aplica en la administración pública, el tema del compliance? Bueno, en la administración pública, que llevo tantos años en ella, evidentemente uno ve una problemática asociada principalmente a lo que es la estructura y la burocracia. Normalmente cuando tenemos un problema en una unidad, nos liberamos rápidamente del problema derivándolo a otra unidad que tiene otra responsabilidad. Y esa otra unidad hace exactamente lo mismo derivando a la unidad superior. Y así llega esto a los consejos incluso superiores. Y para mejor resolver, después hacen consulta a la Contraloría General de la República y al último, nunca en los espacios se van tomando decisiones y siempre como que se pimponea la responsabilidad de una unidad a otra. Por lo tanto, si uno ve la evolución que ha tenido en el tiempo la administración pública, hoy en día, ¿qué es lo que se dice? Que tiene que ser una administración del tipo gerencial. Y ahí está la respuesta. Si es del tipo gerencial, evidentemente que usted va a tener a disposición todas estas herramientas como para que las ponga a la práctica. Sabemos además que la estructura organizacional pública es totalmente vertical y todos los procesos operacionales son horizontales. Entonces ahí tenemos que salvar también una problemática que los procesos a veces se encuentran con autoridades que tienen más preocupación por sus intereses dentro de la unidad que por aquellos transversales que van pasando dentro de su unidad y que les competen en una partecita y no tiene todo el compendio de la realidad sistémica del problema. Entonces tenemos una dificultad a nivel de estructura organizacional y lo otro, las directrices típicas que tenemos del pasado, que a veces actuamos gerencialmente de forma distinta. Fíjese que la OCDE, ¿qué es lo que dice? La OCDE dice, mire, toda administración pública se tiene que ver cada unidad como si fuese una organización privada que observa el entorno, busca y encuentra aquellos elementos para poder salvar alguna necesidad, pensando en los costos, pensando en la calidad y en la entrega. Entonces, la respuesta es ir entonces hacia una administración gerencial y no aquella que va más que nada por el control interno. Gracias, profesor. Tengo 3 preguntas que serían las últimas. Marco nos pregunta si tiene alguna evaluación respecto al trabajo que realiza el servicio civil en el control de gestión de procesos. Bueno, yo creo que todas las entidades están al debe en todo lo que es el control, ¿no es así? Hay mecanismos que son tecnológicos y que ayudan para tales efectos. Entonces, todo lo que es referido al trato de la entidad o al trato también de lo que es la parte monetaria, ha tenido un avance por el hecho de que se han incorporado sistemas tecnológicos para avanzar en ello. ¿No es así? Y solamente nos hemos quedado con esa percepción pública de cómo hemos ido logrando esos avances. Pero sin lugar a dudas, todavía nos falta gestionar un poco más la tecnología para tener mejores y mayores resultados. Hoy día, por lo menos hay una noticia tremendamente favorable en términos de la conectividad y su rapidez, porque si hablamos de las típicas realidades que hemos visto, mire, el sistema se cae,
no tengo la información. Entonces, evidentemente que hay un sistema de TOPI que es a nivel país y por otro lado de tecnología existente en las respectivas unidades. Y tenía, a ver, me pregunta acá Constanza Cifuentes, ¿cómo podemos, está relacionado con la situación actual, cómo podemos implementar estas herramientas en vista del contexto actual en pandemia? Bueno, la pandemia es una realidad que nos ha impactado tremendamente en este siglo, ¿no es así? Si nos vamos al siglo pasado, nuestros semejantes tuvieron que soportar, le voy a decir, dos guerras, ¿no es así?, mundiales. Y nosotros tenemos que ahora, de alguna forma, enfrentar esta realidad, que sabemos que es grave, pero que a partir de la misma, nosotros en pandemia tenemos que, de alguna forma, tener los espacios como para tener una gestión distinta y poder lograr estos cumplimientos que esperamos. Claro que ya la estadística que como que no nos está ayudando, ¿no es así? Porque en pandemia se ha aumentado el fraude, sobre todo que es virtual. Entonces, evidentemente que ahí la ayuda tecnológica para el control de los datos, sobre todo de las personas, ¿no es así? Y del control que se hace en toda la logística para la obtención de lo que andamos buscando, ya sea de servicios o de productos físicos. Evidentemente que hay un espacio que nos complica en este momento. Pero usted sabe que a partir de problemas surgen las respuestas. Cuando no hay problemas, uno nunca crece, uno nunca llega a otro estadio en la vida. No solamente pensemos, por favor, en lo que es la tecnología para estos efectos en pandemia, también pensemos en los últimos comentarios, de qué manera nosotros también podemos avanzar en la calidad ética para poder no transgredir a las personas, a su realidad y, por cierto, a esos deseos de que tenemos como empresa de lograr desafíos importantes. Finalmente, Eduardo nos pregunta de qué forma y en qué grado esto se integra se integra el sistema de compliance con los modelos de prevención del delito. Bueno, no estamos hablando de esto en forma aislada. Esto tenemos que verlo en términos sistémicos, ¿ya? En donde el conjunto de herramientas que tenemos para el cumplimiento de todo ámbito debería descansar en esta parte sistémica. Seguramente el foco mío fue por el lado de la gestión, pero ahí hay un profesional importante dentro de la gestión, pero no olvidemos que también necesitamos nosotros a un criminólogo, ¿no es así?, para ver algunos actos que nos permiten identificar dónde hay alguna posibilidad de riesgo, y también tenemos que tener a un penalista para saber el impacto que va a tener si se incurre en una falta en esa línea. Entonces, como esto es multidisciplinario, evidentemente que el compendio que hay de riesgos se tienen que integrar a todo un sistema integrado dentro de la organización. A veces, cuando se hacen estructuras, pareciera ser que la responsabilidad es del área de responsabilidad, pero esto es de todos. Porque si tenemos nosotros al oficial de cumplimiento y toda un área que hoy descansa legislativamente dentro de las organizaciones, evidentemente que no podemos pensar como se ha hecho siempre, no, ese problema es de producción, no, ese es otro problema de finanzas, no, este es un problema de la organización y de todo y algo sistémico. Y como dijo Marisa, no solamente tiene que haber un programa a nivel de empresa, tiene que también haber programa a nivel de las unidades.
Perfecto. O sea, es sinergia. En definitiva, todo se acopla para. Perfecto. Bueno, gracias, profesor. Veo que no hay ningún comentario de Paola muy atingente también en el chat, que sería bueno que también lo pudiéramos leer. Menciona ya que en Chile hay algunos avances como regulaciones del lobby, conflictos de interés, etcétera, pero falta realizar un enlace entre lo público y privado, sobre todo cuando el actuar de lo privado afecta a lo público. El compliance no está interiorizado en el sector público todavía, precisamente por lo que dice don Manuel. El comentario que lo quise leer porque está muy, muy bueno. Sí. Bueno, agradezco sus respuestas, profesor, y ya para ir concluyendo con esta actividad, invitamos al profesor Carlos Hefner, que nos va a realizar un comentario de cierre sobre la exposición que acabamos de ver. Mi estimado profesor Letkus, siempre es un agrado y una motivación muy grande compartir contigo estos eventos académicos y debo realmente felicitarte y agradecerte la sólida presentación que hoy día nos has hecho. Nos llenas de entusiasmo y motivaciones para poder seguir, iniciar un camino que nos permita ir construyendo un programa de trabajo en esta línea eh, enfocada hacia el sector público, en lo que dice relación como actores, como profesor y como parte de una escuela de administración pública. Y esto se hace tremendamente relevante en el marco de un Estado que no acaba de modernizarse, en un Estado que permanentemente está cuestionado por su capacidad de lograr sus objetivos y en la eficiencia de sus recursos. Es un Estado que, frente a propósito de una pregunta que sale ahí en pandemia, ha mostrado gran parte también de sus grietas en términos de su gestión, en las debilidades de su financiamiento para áreas estratégicas como la salud, por ejemplo, y que si no fuese por el esfuerzo del recurso humano entusiasta y comprometido, estaríamos en otra situación. Yo me quedo en tu exposición particularmente cuando tú haces referencia al tema de la calidad ética. Todo proceso de modernización del Estado no puede hacerse solamente sobre una arquitectura de transformaciones legales y la aplicación de una serie de leyes que son muy importantes, vinculadas al tema de los gobiernos abiertos, la transformación digital, o lo que dice relación con la probidad y la transparencia. Hay un tema muy de fondo que es cómo vamos construyendo una cultura de la integridad dentro del sector público. Y nosotros como académico universitario tenemos una función súper compleja, que es cuando formamos a estudiantes para el mundo privado, el mundo público, tenemos que advertir justamente estas condiciones a veces de falta de transparencia, de falta de probidad con las que se van a encontrar. En definitiva, que se traducen en muy malas prácticas que hay que sacar a la luz y absolutamente desterrar de la gestión pública, porque sin ello nunca vamos a poder proveer servicios oportunos, pertinentes y de calidad a la población más vulnerable de este país. Es un tema ético muy profundo y que nos debe motivar a todos nosotros. La corrupción tiene muchas caras, muchas caras. Generalmente nos quedamos con el legado de Odebrecht, ¿verdad? En toda América Latina, los sobornos, las coimas, los conflictos de interés, el nepotismo. Pero yo también me quiero quedar en ese marco respecto del trabajo mal hecho. El trabajo mal hecho en la gestión pública cuesta mucho dinero. Hay un incumplimiento ético del funcionario público cuando no se hacen bien las cosas, cuando se postergan decisiones que son trascendentales y que afectan la vida de los ciudadanos y por lo tanto malas decisiones que no agregan valor público. Las leyes son tremendamente importantes, todos los marcos normativos son relevantes, pero son insuficientes. Y a veces también, como pasa en nuestro país, los delitos contra la integridad tienen penalidades muy bajas. El aporte que se ha hecho, y tú lo mencionaste respecto a la ley 20.393, que también tipifica el delito del cohecho a funcionarios públicos, es un avance.
La ley de transparencia es un avance, la ley del lobby es un avance, pero un avance más grande y más significativo se asocia fundamentalmente a este cambio de la cultura. Y este cambio de la cultura significa instalar estándares éticos cada vez más elevados en la gestión pública. Y eso implica generar buenas prácticas. Y esas buenas prácticas significa generar prácticas por la proética en la gestión pública. Y eso, a mi juicio, constituye un factor tremendamente gravitante para ir construyendo un mejor país. Un mejor país no se mide solamente porque aumenta el PIB, tiene que ver con la honestidad, tiene que ver con la transparencia, tiene que ver con la cultura organizacional orientada al hacer bien las cosas, porque constituye un deber ético cumplir esos objetivos. Y yo saco a colación simplemente, Manuel, porque me quedé con esa parte de tu brillante exposición. Hace un par de días atrás, la Contraloría General de la República objetó del ejercicio presupuestario 2019 1 billón de pesos que utilizó el Estado, 1 billón, lo cual significa aproximadamente 1.350 millones de dólares en un país que no se caracteriza por tener todos los recursos disponibles a la mano, 1.350 millones de dólares objetados por diferentes razones, por irregularidades administrativas, por posibles ilícitos, por falta de la probidad, por carencia de control y pérdida de patrimonios estatales. Entonces, esto que está hace 2 días no es noticia. ¿Ah? No es noticia. Esto no vende, porque significa que todos y cada uno de nosotros tenemos que hacer una revisión ética de nuestro compromiso con este país y con las organizaciones en las cuales trabajamos. Entonces, aquí hay que hacer 2 cosas muy significativas, además de las que tú dijiste en esta dirección. El mundo público, más allá de toda la arquitectura legal que tiene que tener un control desde dentro. Ojalá algún día pudiéramos tener este oficial del cumplimiento también dentro de las organizaciones públicas y tener una cultura institucional de cumplimiento normativo. Es decir, para sacarnos de la cabeza de esta cultura organizacional siempre deficitaria, que para qué voy a hacer hoy las cosas que puedo hacer mañana o pasado mañana. ¿No? ¿Por qué voy a hacer esto también si en realidad mis ingresos no son suficientes para hacer todas las tareas que me piden que haga? Es decir, hay un elemento fundamental que resolver ahí. Los costos enormes de la corrupción afectan el desarrollo de nuestros países y la calidad de nuestros servicios públicos. Por eso yo quiero agradecerte todo el instrumental teórico y metodológico que hoy día has querido compartir con nosotros, porque no me cabe duda que nosotros como Escuela de Administración Pública asumimos el desafío de que no podemos enviar al mundo público estudiantes sin una adecuada mochila de una caja de herramientas técnicas, pero también valores sustantivos de lo que significa el servicio público. Entonces, a nombre de nuestra escuela, de nuestros estudiantes, de nuestros profesores, muchas, pero muchas gracias, y te aseguro que te vamos a estar molestando a ti y a la organización que representa para que nos apoye en este gran evento y en este gran desafío que tenemos como universidad. Muchas, pero muchas gracias. Muchas gracias, Carlos. El agradecimiento no es personal. Yo pienso que la riqueza de las personas está en contribuir. Cuando en la medida que uno colabora con el otro, está creciendo. ¿No es así? El único malo que en la exposición también hicimos ver que está el otro que se quiere aprovechar del otro. Y eso es lo que queremos mitigar. ¿Sí? Entonces aquí estamos los buenos, los que queremos colaborar con el otro. Y ese es el espíritu de trabajo que tenemos que tener. Yo agradezco infinitamente esta posibilidad de poder proyectar las ideas hacia el buen camino. No siempre se dan estos espacios, ni tampoco el tiempo como para poder avanzar en lo, yo diría, lo más relevante, en esas competencias blandas que es parte de la mochila que decías tú, Carlos, y que en algún momento de nuestras vidas
como país hemos ido perdiendo y tenemos que ir recuperando el estatus que teníamos. Siento que lo hemos perdido, ¿ah? Pero eso no significa que estamos mal. Debemos, sobre la base que está pavimentadita, seguir construyendo porque está sólida, ¿sí? No es un país inestable. Estamos construyendo, entendemos realidades, puesto que observamos mucha violencia. ¿Y por qué? Porque la persona esperó mucho tiempo, ¿no es así? Y lo mismo está acá. Entonces, el compliance da este espacio de comunicación, da este espacio para conversar en los valores. Gracias infinitamente a cada uno de ustedes por esta posibilidad, a Marisa que me acompañó gratamente, Carlos, Alejandro, Valesca, Pedro, sean ustedes siempre recibidos, muy bien recibidos en la asociación como en la Universidad Tecnológica Metropolitana. Muchas gracias. Y por cierto, a cada uno un abrazo tremendamente inmenso de los que hicieron vida a esta exposición, que es la audiencia. Gratamente complacido. Muchas gracias, profesor Letkus. Finalmente, bueno, a nombre de las Escuelas de Administración Pública e Ingeniería de Información y Control de Gestión de la Universidad Austral de Chile, sede Puerto Montt, le agradecemos al profesor Letkus su disposición a compartir con nosotros sus conocimientos, su experiencia acerca del compliance. También agradezco a la doctora Marisa, ¿no es cierto?, también por su participación y por también mostrarnos un poco más de qué se trata, qué es lo que hace la WCA. Así que con esto damos por finalizado la actividad de hoy. Muchas gracias a todos los asistentes a quienes nos hicieron las preguntas y a quienes también colaboraron viendo y participando en esto. Adiós.